brillas como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva. Muy buenas noches para todos mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Yo soy Henry González, miembro justamente de esta iglesia, candidato al ministerio, y les quiero dar la bienvenida a este su programa Junto a la Mesa, como siempre con un tema muy interesante que en esta noche vamos a tratar y por medio del cual pretendemos edificar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y sobre todo en esta noche a nuestros jóvenes. El tema para esta noche va a ser los jóvenes y las otras pandemias. Un tema muy llamativo, muy interesante, muy de coyuntura, como últimamente hemos pretendido tratar en estos programas de Junto a la Mesa. Hoy quiero empezar con una lectura bíblica. Y si ustedes tienen sus escrituras ahí en casa, los invito para que abran la Biblia en Isaías capítulo 40. Un texto muy corto que me voy a permitir leer y es desde el versículo 29 hasta el 31. Y dice así la palabra del Señor hablando de lo que hace Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Antes de orar, quiero señalar que este pasaje es muy pertinente para el tema que vamos a tratar en esta noche, toda vez que estamos preocupados por los jóvenes en general, por los jóvenes de nuestro país, por aquellas personas que están entre los 14, los 28, los 30 años, tanto hombres como mujeres, que están angustiados, que están preocupados, que tienen mucha incertidumbre, que están viendo todas las dificultades que hay en el país, que están perdiendo la esperanza. Ahorita veremos en profundidad este tema, de dónde surge y para dónde va y por qué la necesidad de tratar este tema en este programa y por qué dar algún aliento y algunas instrucciones, algunas indicaciones, no solamente a los jóvenes, también a las familias, también a los padres, porque este tema nos atañe a todos. Todos fuimos jóvenes. Muchos están todavía en la juventud y los que son más pequeños van a pasar por ahí también, pero los jóvenes son parte fundamental no solo de nuestra iglesia, sino también de la sociedad. Así que muy invitados a estar atentos a lo que vamos a discutir en esta noche, porque es un tema real, es un tema que nos toca y nos está tocando todos los días y de una manera bastante cruda, bastante dramática. Los invito para que cierren sus ojos, oremos, pongamos en manos de Dios este programa y enseguida vamos a escuchar y a adorar a Dios por medio de una alabanza que tenemos preparada. Señor, en esta noche te damos muchas gracias porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos, nuestros tiempos están en tus manos, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo está en tus manos. Señor, sabemos que tú nos miras con ojos de misericordia y que para ti nada escapa de tu radar. Tú lo ves todo, tú lo intuyes todo, tú lo ves todo dentro de nosotros, porque tú eres el conocimiento perfecto y el conocimiento profundo. Y somos creación tuya, Señor, y tú nos conoces como el que más. Así que, Señor, en esta noche queremos poner no solamente a la iglesia, no solamente a las familias, sino en particular en esta noche a cada joven de nuestra iglesia y de nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú mires lo que hay en sus corazones, en sus mentes, en su realidad, en su día a día. Y que tú, Señor, seas hoy aliento para ellos. Que seas tú, Señor, hoy instrucción y guía para cada uno de los jóvenes que están apesadumbrados, que están muchos desesperanzados, que están muchos, Señor, en medio de la incertidumbre sin saber qué hacer, que luchan todos los días, Señor, por salir adelante, pero muchas veces nadando contra la corriente. Señor, nuestras vidas están en tus manos y este programa está en tus manos. Pido, Señor, tu bendición, no solo para mí, también para mis invitados, Señor, en esta noche, y te damos gracias, Señor. Ahora queremos adorarte por medio de esta alabanza y exaltar, Señor, tu bondad, exaltar tu nombre y exaltar, Señor, todo lo que sé que en tus buenos propósitos tú estarás haciendo por nosotros. Amén. Amén. Entonces, hacemos el comentario. Salvo soy, mi alegría es tanto amor.
Bueno, Los jóvenes y las otras pandemias. Ese es el tema en esta noche, en este programa, junto a la mesa. Y antes de entrar en materia, quiero presentar a mis invitados. En primer lugar, el pastor Elías Uricoechea. Pastor, muy buenas noches. muchas gracias, Henry. Siempre es un placer estar contigo en este diálogo edificativo y utilizando temas de actualidad. Muchas El gracias. pastor Elías, gracias, como ustedes saben, es el pastor rector de nuestra congregación, Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, pero también es el presidente o el representante de la misión Discípulos de Cristo en todo nuestro país, en Colombia. Nuestro otro invitado es el pastor Alejandro Avendaño. Él es el pastor de jóvenes aquí en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Ciudad Berna. Buenas noches y bienvenido, pastor. Henry, pastor, buenas noches a los dos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, desafiados para hablar de este tema de los jóvenes y las otras pandemias. Es un tema muy difícil, es un tema muy extenso, es un tema que quisiéramos tratar lo más a fondo que se pudiera, pero la verdad es que seguramente van a quedar muchas cosas por fuera porque el tema es bastante amplio y la discusión podría tornarse eterna. Sin embargo, quiero mencionar lo siguiente. El tema surge de una columna de un empresario barranquillero que publicó recientemente, hace unos pocos días, en el periódico El Tiempo, y la tituló Progreteístas y preocupados. Progreteísta es un término bastante extraño, entre otras cosas, porque en realidad lo que él hizo fue unir dos conceptos de progresismo y de teísmo. Sin embargo, la columna va a lo siguiente. Este empresario señala con preocupación los resultados de dos encuestas que recientemente salieron en el país. En primer lugar, una que publicó el noticiero de televisión CMI, que la hizo el Centro Nacional de Consultoría, en donde se mencionan los sueños, los deseos, las pretensiones de los jóvenes de que haya un cambio real en nuestro país, y preocupados ellos por todo el panorama tan negativo que están viendo en nuestro país. En contraste con eso, también otra encuesta, en este caso de la Universidad del Rosario, muestra los sentimientos que en este momento están aflorando en el corazón de los jóvenes, que ya ahorita lo veremos en detalle, pero también cómo cuando los jóvenes, la gran mayoría, se declaran creyentes en Dios, la mayoría de ellos, y casi en la misma proporción, no creen en la iglesia. Así que a partir de esta columna de Terry Weiss, este empresario barranquillero, quisimos buscar las encuestas, las preguntas concretas que se hicieron, y vamos a mirar algunas de estas preguntas y respuestas muy rápidamente como abrebocas para esta discusión. La primera encuesta preguntaba: ¿cuál es el sentimiento que predomina en usted, joven? Porque la encuesta es hecha entre jóvenes del país. En este momento, frente al país, la gran mayoría contestaron incertidumbre, frustración, miedo, rabia y esperanza, ya en menor proporción. ¿Qué siente frente al futuro económico? 44% optimistas, pero el 55% de ellos pesimistas. ¿Están de acuerdo con el paro nacional? Más del 80%. ¿Cree que las protestas son necesarias? El 90% lo creen. ¿Usted cree que la protesta le ha servido al país? 70% dicen que sí. ¿Usted cree que el gobierno nacional tiene la intención de escuchar a los jóvenes? No lo creen, 67%. Y las cosas se complican un poco más cuando les preguntan la imagen que tienen ellos de las instituciones. Hay una larga lista de instituciones sobre las que les preguntaron, pero miremos en las que sobre todo no creen los jóvenes en Colombia. En los medios de comunicación no creen el 62%, en los bancos 61%, en la Procuraduría el 65%, en la Fiscalía 67%, en la Policía el 68% no creen, en las Cortes el 73% y en el Gobierno Nacional, que abandera este listado de mala imagen, el 83%. En la misma encuesta se les pregunta a los jóvenes si creen en Dios, y miren ustedes, el 95% dijeron que sí creen en Dios. Y les preguntan si ustedes rezan, el 81% dijeron que sí rezan. La otra encuesta es realizada por CMI, por la firma Cifras y Conceptos y por el mismo periódico El Tiempo. Y en esta encuesta, que es un poco más corta, por lo menos es mucho más larga, pero trajimos algunas preguntas que tienen que ver con nuestro tema en esta noche. Les preguntan a los jóvenes qué emociones hay en su corazón por estos días. Y el 28% dicen
que es un sentimiento de sorpresa ante todo lo que está pasando en el país. De tristeza, el 33%. De alegría, el 53%. Lo preocupante de esto, porque aun cuando se ve que muchos más tienen un sentimiento de alegría por lo que está pasando, por lo que ellos estiman que se está gestando en el país, lo cierto es que la tristeza es uno de lo que más crece por estos días. Y también les preguntan ¿cuál o en cuál de las siguientes instituciones usted confía más? Y les preguntan por la Iglesia Católica, y por la Iglesia Católica o en la Iglesia Católica solamente creen el 34%. En las universidades privadas creen solamente el 52%, y en las universidades públicas sí creen el 78%. Tienen más credibilidad en las universidades públicas. Este es el resultado de estas encuestas, este es el panorama que en este momento están enfrentando nuestros jóvenes en Colombia, y muy seguramente los mismos jóvenes de nuestra casa, los mismos jóvenes cristianos comparten muchísimo de este panorama que nosotros estamos viendo. Así que entramos en materia. Pastor Elías, ya los había saludado y la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué piensan ustedes de esta encuesta y de este panorama, a mi juicio, preocupante que muestran estas encuestas a los jóvenes, encuestas muy recientes en medio del paro? Bueno, lo primero que quiero decirte, Henry, es que es muy pertinente la encuesta, pero indiscutiblemente presenta a los jóvenes como uno de los protagonistas, si no los protagonistas más importantes en este estallido social. Y a mí me parece que es el retrato de lo que estamos viviendo en la sociedad colombiana, lo que nos atañe a nosotros, pero en otras latitudes se está viviendo lo mismo. Sin embargo, considero que debemos analizarlo a la luz de la palabra de Dios y en el caso particular de nuestra experiencia pastoral para dar alguna luz al respecto. Pastor Alejandro, su primera impresión sobre estas respuestas de los jóvenes. Bueno, creo que son una respuesta. Terminabas diciendo que de pronto muchos de los jóvenes que tenemos incluso en nuestra misma iglesia se sienten identificados con estos resultados, y yo creería que sí. Cuando nosotros hemos hablado con los mismos chicos, hay frustración, hay cansancio, hay rabia, hay molestia. Para algunos esas situaciones generan tristeza, para otros digamos que hay alegría al ver como que hay una respuesta, que se está haciendo algo, y es lo que creo que por eso de pronto hay algo de alegría en medio de las respuestas que nos dabas hace un momento. Creo que también presenta un poco lo que mencionaba el pastor, como que un reflejo de lo que somos, pero un reflejo de lo que hemos sido como sociedad durante muchos años. Un cansancio, incluso cuando leías ahorita en Isaías, veíamos eso, los jóvenes se cansan, y yo creo que es un poco eso, hay un cansancio, hay un poco de frustración, como lo expresa la misma encuesta, y hay como que un deseo de que algo pase, algo suceda hacia adelante. Y es impresionante porque estamos divididos entre lo que está pasando hacia el futuro. Hay pesimismo de un lado, hay optimismo, pero ahí se está tomando partido frente a lo que está sucediendo, lo que va a suceder hacia el futuro, o optimistas o pesimistas. Solo el 1% dijo no sé o no me importa. Eso también demuestra que los jóvenes están tomando partido de la situación que estamos viviendo. Entonces creo que es sencillamente un reflejo de el cansancio, pero un reflejo en el que los jóvenes dicen aquí estamos y queremos ser escuchados, y como dijo el pastor, queremos ser protagonistas de este momento de la historia. Cuando se hacen encuestas en Colombia, sobre todo en temas de seguridad callejera en la calle, siempre se hace evidente una dicotomía que quisiera traer a colación, y es si las respuestas de la gente, que por lo general dicen que sienten la ciudad más insegura, la pregunta es, ¿esto será realidad o será percepción? Es decir, la gente tiene realmente un contexto real para decir la ciudad es más insegura. En este caso, la pregunta va, ¿tienen los jóvenes razones ciertas? ¿Es real que el ambiente en el país está peor, o puede ser que aun cuando el país esté mejor, si es que lo estuviera, los jóvenes tienen ese pesimismo, como ese descreimiento de todo lo que está pasando? ¿Es percepción o es realidad? ¿Tienen argumentos reales o no los jóvenes para creer eso? Henry, yo considero que siempre los seres humanos nos movemos en el péndulo
de lo objetivo y lo subjetivo, porque somos seres pensantes, pero también emocionales. Hay mucho de realidad, pero hay mucho también de emocionalidad, porque de alguna manera también se pueden manejar las emociones a través de muchos medios, y yo considero que la balanza como que para mí es un 50-50. ¿Usted qué diría, pastor? Bueno, desde luego hay una combinación de las dos. Sin embargo, cuando uno ve, creo que en la calle es evidente ver que hay jóvenes escolarizados con una altísima educación y mayores tasas de desempleo. Desde luego no solamente por la situación social, sino que no podemos desconocer la situación de pandemia, que también ha incrementado esta crisis. O sea, es decir, esta situación social tiene un agravante y es una pandemia. Claro. Esto el contexto. Algo atípico. Es algo único. Claro. Esto obviamente marca eso, y de alguna manera eso también modifica nuestra realidad y nuestra percepción. Obviamente las redes sociales también tienen un impacto fuertísimo en el tema de realidad y percepción. Trabajas en los medios y sabes cómo es este tema, y uno sencillamente sabe que se pueden mostrar las cosas como uno quiere o como uno desea que sean vistas. Entonces tenemos de un lado y del otro. Creo que ahí definitivamente se hace necesaria la sabiduría del Señor para poder llegar a ese no equilibrio entre percepción y realidad, sino llegar a lo que realmente es la realidad y no dejarnos de pronto influenciar, porque es el otro riesgo que tenemos en medio de todo esto, y es el de la influencia. Entonces creo que hay de las dos, una alta dosis de percepción en algunos aspectos, pero una muy condicionada dosis de realidad en otros temas, y puntualmente menciono el tema del empleo. Pues mire que tan acertado es lo que usted dice, Pastor Alejandro, que coincide usted justamente con lo que dice Thierry Weiss en su columna, porque él menciona los dos temas, el de las redes sociales, y él dice lo siguiente para leerlo textualmente: la buena calificación de las redes sociales, pregunta que tal vez se me pasó leerles, en estas encuestas no es tanto un voto de confianza por las redes sociales en sí mismas, sino un indicador del descrédito que hay en las demás instituciones. Claramente, si no creen en los medios de comunicación porque consideran que los medios manipulan la información, pues tal vez ven mayor transparencia, mayor objetividad en lo que se publica a través de las redes sociales, aun cuando muchas veces no sea así, porque también en otros momentos hemos hablado de las falsas noticias que circulan por las redes sociales y muchos terminan creyéndolas. Ese entonces podría ser un tema ciertamente de percepción, de influencia, digamos que ha ayudado a rayar un poco la mente de los jóvenes. El otro tema sí es mucho más objetivo, y lo menciona Thierry Weiss en su columna, y es el desempleo. Claramente son más de 3.600.000 colombianos en este momento que están sin empleo, 15.1%, cifra que entre los jóvenes es mucho mayor. 23% de los jóvenes en Colombia no tienen en este momento una oportunidad de trabajo. Pastor Elías y Pastor Alejandro, en las encuestas los jóvenes culpan en muy buena manera al gobierno nacional de todos estos problemas que estamos atravesando. Aun cuando el desprestigio generalizado a otras instituciones, el gobierno es el gran responsable según los resultados de la encuesta. ¿Hasta qué punto la misma familia, la misma iglesia como instituciones pueden ser responsables de este descreimiento, de este pesimismo, de esta desesperanza que tienen en este momento los jóvenes en nuestro país? A ver, Henry, yo no buscaría un chivo expiatorio. ¿Quién es responsable? El gobierno, la familia, la iglesia, las instituciones en general. Yo considero, Henry, que este es un asunto multisistémico, en el sentido de que de atrás hacia acá, y en todos los procesos que la humanidad ha venido viviendo, se presentan unas situaciones particulares. Entonces yo considero que de alguna manera todo lo que yo llamo multisistémico, que comienza con la familia está enferma. Es una de las situaciones
reales que se están viviendo, familias disfuncionales, falta de seguridad para los hijos, abuso de los niños, en fin, la familia está enferma. Pero también está enfermo nuestro sistema educativo, y se ha hablado mucho de reformas educativas, porque la educación parte de la formación de hombres y de mujeres de bien, donde la educación no sea únicamente para ganar dinero, sino para respetar al otro y para contribuir al desarrollo de toda la humanidad. Por otro lado, considero que también dentro de ese sistema multisistémico está la responsabilidad del gobierno. Yo considero que hemos tenido una sucesión de gobiernos que dejan un hueco fiscal o sencillamente no se hacen las reformas para beneficiar a los más necesitados. Y entonces eso se va acumulando y pasa igual con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo son una serie de órganos que están interconectados, pero si nuestro sistema se afecta por un solo órgano, nuestro cuerpo puede ir hasta la cama, a cuidado intensivo, y a mí me parece que estamos viviendo esa realidad. Todos, de alguna manera, nos cabe una dosis de responsabilidad. Y hablando de la iglesia también, yo considero que la iglesia también tiene un papel muy importante, y en eso, cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia católica, de la iglesia protestante, y considero que debiéramos ser mucho más pertinentes en el cuidado de nuestros jóvenes. Pastor Alejandro, la pregunta es muy difícil, sobre todo para usted, que es pastor de jóvenes. ¿Está fallando la iglesia? ¿Está fallando la familia? ¿Qué percepción tiene usted que lidera justamente a los jóvenes en nuestra congregación? Siento que más allá de un tema institucional, es un tema de base, es un tema de la situación que estamos viviendo, como lo expresa el pastor, multisistémica, pero basado principalmente en tres aspectos que también lo resaltaban los jóvenes en las encuestas. Falta de respeto por parte de cualquier tipo de institución, y falta de respeto es, por ejemplo, decir... tenemos un gobierno, tenemos instituciones, dentro de los cuales lamentablemente tenemos que incluir la iglesia, las familias, en los que se ha marcado un tema de corrupción muy fuerte, en el que se le enseña a los niños desde pequeñitos a colarse, a evitar la fila, a saltarse. El tema de la vacunación es un tema absurdo, cuántos muertos se han vacunado, y sencillamente eso es falta de respeto, y se está viviendo a todo nivel. El gobierno, lamentablemente, ahí tendremos que mencionarlo, ha estado enmarcado en temas de corrupción muy fuerte, que creo que responden un poquitico, o el estallido social responde un poco también a toda esa situación que se está dando. Segunda circunstancia que veo ahí, un poco falta de empatía, colocarse en el lugar del otro para poder entender y por qué está pasando lo que está sucediendo cuando hay familias que no tienen, como, y el Dani mismo lo mencionaba, familias que no tienen sino 2 comidas al día, es el 45% de las familias colombianas, otras que no tienen sino 1 comida al día. Entonces falta como que ponernos en el lugar del otro y decir, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? En las familias pasa, y como tema particular, es uno de los principales valores que queremos inculcar en nuestros hijos, pero a la vez es de los más difíciles de inculcar. El tema de, oiga, con mi hijo, por favor, póngase en el lugar de los demás, y si hay un pan, partámoslo entre los 4, porque se lo tiene que comer usted solo. Pero eso es porque sencillamente hemos aprendido de esa manera. Entonces, un segundo impacto ahí. Y un tercero, la falta de solidaridad, porque sencillamente no basta no solo con que no me coloco en el lugar del otro, sino que no apoyo cuando puedo hacerlo. Ahí falla el colegio, la escuela, la universidad, o sea, las instituciones educativas, desde luego quienes hacen las leyes, quienes las ejecutan, quienes estamos como ciudadanos sometidos a eso. Entonces nos parece más sencillo volarnos un semáforo en rojo. Es decir, son pequeñas cositas que sencillamente nos
están terminando separando de lo que estamos pues llamados a hacer. Y esas pequeñas cositas terminan desatando grandes crisis, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, más allá de un tema institucional, es de quienes conformamos las instituciones de cualquier índole, y lamentablemente no hemos tomado conciencia, y nosotros debemos tomarlo. O sea, la labor está en cada uno de nosotros, que como parte pequeña de una institución haga algo. El pastor Elías mencionaba reformas, lo utilizó varias veces en su respuesta anterior, y el pastor Alejandro me habla de instituciones y me habla de normas y de leyes. Eso me hace regresar al título de la columna de Terry Weiss, que es progreteístas, un término un poco enredado en la medida que, como dijimos al comienzo, está juntando dos conceptos en uno para fusionarlos. Por un lado progresismo y por el otro lado teísmo. Pastor, exactamente ¿qué es el progresismo para efectos del tema que estamos hablando? Bueno, Henry, fíjese que el tema es muy interesante y para mí me llamó mucho la atención cómo él une estos dos conceptos, pero hablemos de progresismo, que así ha ido evolucionando. Y la verdad es que el progresismo tiene su origen en la Revolución Francesa. En 1789, y usted sabe que eso impactó al mundo entero, en la que el pueblo francés derrocó la monarquía absolutista y redactó, entre otras cosas, la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. Básicamente, no solamente la monarquía, sino la hegemonía de la Iglesia, que tuvo su respuesta en el siglo XVI con la Reforma Protestante, fue de alguna manera un reclamo a unas instituciones que se servían de la sociedad y del pueblo, y entonces viene el progresismo que nace en la Revolución Francesa. Sin embargo, eso fue adquiriendo un desarrollo en la historia. Se llama progresismo a las distintas doctrinas políticas, filosóficas y sociales y económicas, caracterizadas por un cierto pragmatismo político y por la defensa de los derechos civiles, de la igualdad, de la libertad, de la justicia, teniendo el progreso indefinido de las sociedades en estos asuntos como norma. Es decir, que el progresismo desde sus inicios lo que quiere o lo que propone es que haya una sociedad más justa, más igualitaria, que se respeten los derechos humanos y que vivamos en una sociedad de progreso. Sin embargo, en ese desarrollo del progresismo, este término también está fuertemente vinculado a las luchas de diversos colectivos sociales contemporáneos, como el feminismo, la sexodiversidad, la ecología, que vela por un continuo estado de reformas y aperturas en el tejido de la sociedad para hacerlo más incluyente y democrático. Entonces fíjate que ese término o esa práctica o esas políticas han ido avanzando. Se llama, por ejemplo, progresista una persona que esté a favor del aborto. De pronto se llama progresismo también al respeto que se debe tener por la opción de género o la diversidad de género. En ese sentido, a mí me parece que también hay dos vertientes importantes. Hoy, por ejemplo, los que optan por una opción política de centro izquierda o de izquierda, ellos mismos se autoproclaman como progresistas. Sin embargo, en este tiempo, en Europa hay un progresismo de derecha que se ha divorciado del marxismo, y me parece que tenemos unos ejemplos prácticos en algunas sociedades: Dinamarca, Finlandia, Noruega, el mismo Canadá, aquí al pie de los Estados Unidos, que son sociedades socialdemócratas. Y allí
quien aspira a un cargo político no está pensando si es de derecha ni es de izquierda, sino cómo se invierten los impuestos y los recursos del pueblo para beneficio, sobre todo, de dos rubros que son muy importantes: la salud y la educación. Yo llamaría a eso países progresistas, que aunque los líderes, porque son a veces países donde ni siquiera el presidencialismo es sino un primer ministro. En ese caso, aunque ellos casi ni se conozcan los nombres, pero son sociedades que están entre las más felices del mundo, sociedades donde se cobran altos impuestos, pero donde la educación y la salud están de alta calidad, que de alguna manera el pueblo recibe los beneficios. Entonces yo considero en ese sentido que el progresismo es un anhelo de todas las sociedades. ¿Quién no anhela progresar? Y cuando esta columna habla de progriteísmo, y es bien interesante porque es curioso que no se creen las instituciones, pero se cree en Dios. Se cree en Dios, pero no se cree en la iglesia. Y eso me lleva a mí como teólogo a decir que hay una necesidad en el ser humano, una necesidad innata, que es la espiritualidad, y eso lo han dicho varios escritores, y que los jóvenes progresistas creen en Dios. Y para mí como pastor, a mí me da mucha esperanza. Igual, Pastor Alejandro, porque eso quiere decir que tenemos allí un montón de jóvenes a quienes les podemos presentar a Cristo como aquel, si me permiten la expresión, progresista integral que hizo la propuesta de un hombre nuevo. Así que usted puede ser progresista y creer en Dios. Quiere ser progresista y ser una persona de valores y temeroso de Dios. El tema tiene también mucha profundidad porque, como usted mismo lo acaba de describir, los progresistas buscan reformas y buscan un mayor bienestar, entre comillas, en temas que muchas veces aparentemente riñen con la iglesia: la legalización del aborto, la inclusión de todos los géneros o todas las preferencias sexuales. Y como usted también lo ha mencionado, muchos jóvenes dicen creer en Dios y creer también en estas reformas y en este tipo de bienestar sin creer en la iglesia. Entonces la pregunta, y aquí sí para ambos: ¿un joven cristiano puede ser progresista en esos términos, o riñe el que yo sea cristiano con ese tipo de, en la práctica, reformas que quieren los progresistas? Démosle la oportunidad que al pastor de jóvenes y luego yo complemento. Muy bien. Bueno, pastor, gracias por la oportunidad. No, creo, el pastor lo mencionó hace un momento, creo que sí, se puede ser cristiano y seguir, y bueno, quiero ser progresista, pero aclaro hay unas cositas, y es, no necesariamente estamos diciendo que el progresismo sea un conjunto de doctrinas y que uno tenga que chulear todas y decir, ok, como las sigo, cumplo las 500, soy progresista. Y es la única manera de ser progresista, ¿no? El pastor mismo mencionaba naciones de derecha, o que en su concepción son de derecha, pero que buscan como que el pueblo, la sociedad en general, progrese, una igualdad de derechos, una repartición de riquezas, otra serie de conceptos que implica con el tema del progresismo. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchos de los postulados del progresismo que dentro de la iglesia cristiana, dentro del cristianismo, y que incluso, como el mismo pastor lo definió, Jesús los podría haber enseñado, ¿sí? El inconveniente es cuando creemos que sencillamente el progresista, o el de izquierda, o el de derecha, o el de cualquier filiación o corriente de pensamiento político, social, filosófico, el que sea, simplemente se encaja en una estructura. Hacerlo totalmente rígido creo que ha sido el problema de muchos.
así como muchos tildan a los cristianos de X o de Y o de Z, porque sencillamente dicen, así como es uno, son absolutamente todos. Me emocionaba saber que la universidad pública sacó una muy buena calificación. Soy egresado de universidad pública y eso, digamos que ha marcado también en muchas circunstancias mi desarrollo profesional. Muchos han dicho, usted es de la Nacional, entonces por ser de la Nacional, X, Y, Z, y ya ustedes se imaginarán porque nos encasillan en algunas cosas. Así que creo que podríamos tener elementos del progresismo, adoptarlos como cristianos y convivir con ellos tranquilamente. Desde luego, habrán otros con los que nosotros tenemos que ir a la Biblia como nuestro manual de verdad absoluta en Cristo, que nosotros encontraremos y diremos, esto riñe completamente con lo que se menciona como la verdad bíblica y no puedo hacer nada. O sea, no me voy a entrar en una discusión de esto lo hago, esto no lo hago, porque me dice el progresismo. No, la Biblia y el Señor, a través de sus principios, de sus mandatos, de lo que Él me ha ordenado, de lo que Él me ha enseñado, me coloca la verdad para poderlo contrastar. Y lamentablemente hay cosas que al contrastar del progresismo no encajan dentro del cristianismo. Entonces no es un progresismo absoluto el que nosotros perseguimos, en el que creo que puede encajar, sino es uno sencillamente que se encuentra en franca concordancia con los principios bíblicos. Muy bien. Pastor Elías, usted iba a complementar. Bueno, a mí me parece que el tema está muy bueno y Alejandro ha contestado muy bien. A nosotros nos rige como norma de fe y conducta la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos unos valores y unos principios que son innegociables. El valor a la vida, el valor de la familia, el principio de la creación natural, varón y hembra los creó, y una cantidad de valores y principios que están muy claros en la palabra de Dios. Eso no significa que nosotros vamos a atropellar a alguien, o nos vamos a volver homofóbicos, o sencillamente vamos a creer que somos dueños absolutos de la verdad. Considero que el respeto, el diálogo y el compartir con personas que no piensan como nosotros está dentro de los valores del Evangelio y dentro de los valores de la Reforma Protestante, donde una de las conquistas de Martín Lutero fue la libertad de pensamiento y el libre examen. Lo que quiere decir que somos seres que nos podemos sentar para dialogar y sin necesidad de faltarle el respeto al otro. Y por eso es que tratar de enmarcar el progresismo dentro derecha e izquierda me parece que es una necedad y es no tener tacto. Y precisamente estaba leyendo estos días sobre lo que ocurrió en el año 1989. Los jóvenes se levantaron en la China comunista y llenaron la plaza. Y había 1 millón de jóvenes chinos. Y aquí apenas nos caben 100,000 en la Plaza Bolívar. Eso era una multitud. Y ellos estaban protestando por la libertad de expresión, los derechos, la pobreza. ¿Y qué pasó? Con una comunidad cerrada, sencillamente mandaron a marchar el ejército con sus tanques. Y mientras iban los tanques por las carreteras, iban disparando. Y cuando llegaron a la plaza de Tiananmen, sencillamente abrieron fuego los cañones de esos tanques. Pero nada salió hacia el mundo libre. Y no se sabe si fueron cientos o miles los que murieron. Dice en el artículo que estaba leyendo que es posible que un día eso tenga que salir a la luz. Eso hace ya 30 años. Y la verdad que decir yo soy progresista porque tengo determinada inclinación política es ignorar que el progresista, y a mí me parece, por eso dije, si cabe esa expresión para Jesús, pero él dijo, oísteis que fue dicho,
pero yo os digo. Y Jesús realmente revolucionó el pensamiento de su época. Tenemos a un progresista en la Biblia como Moisés, que se enfrentó a un imperio. Nehemías, que tiene que rescatar a su pueblo después de 70 años de cautiverio. El mismo apóstol Pablo, que presenta un mensaje de paz en medio de la persecución, de la opresión del imperio y de una comunidad que estaba siendo masacrada, y él predica el evangelio como un mensaje de paz. Para mí Pablo también fue un progresista. Martin Luther King fue un progresista. Martín Lutero fue un progresista, pero con los valores del evangelio. Eso me lleva a una preocupación que surge de la encuesta, preocupación por lo menos para mí, y es la respuesta o las respuestas en donde se muestra cómo los jóvenes dicen sí creer en Dios, 95%, pero la gran mayoría, 80 y pico %, no creen en la iglesia. Esa dicotomía, ¿de dónde surge? ¿Por qué, Pastor Alejandro, los jóvenes creen en Dios, pero no quieren creer mucho en la iglesia? ¿Será que están cansados de convencionalismos, de reglas? ¿Qué puede estar pasando allí? Porque claramente, como el pastor lo mostró, pues en la Biblia también hay gente progresista. Aquí lo que quiere ver es como una dicotomía entre fe e instituciones. ¿Qué puede estar pasando? ¿Y cómo lo siente usted como pastor de jóvenes con sus muchachos? Bueno, la verdad ahí viene un tema interesante, y es que la respuesta de la encuesta apunta a la iglesia como institución. Y lamentablemente, pues para la iglesia católica apunta más hacia la iglesia católica. Nosotros como iglesia cristiana, por nuestra misma concepción de lo que somos como iglesia, nos entendemos como cuerpo de Cristo. No creo que nosotros como cristianos, evangélicos, incluso en los jóvenes mismos, esté ese mismo marcado hacia ese marcado sentido del desprendimiento de la iglesia como cuerpo, sí como institución, y sí puede estar un poco por la no representación de algunos ideales, de algunas propuestas, de algunos mensajes que emiten estas mismas instituciones, porque lamentablemente las instituciones, y como lo mencionábamos hace un momento, no representan a los jóvenes en tanto que no se han sentido escuchados. Entonces, no sé, los jóvenes dicen vamos a mirar el tema del empleo, pero cuando van las instituciones y toman decisiones, no se escuchan esos anhelos, esos deseos o esas necesidades que se tienen. Por tanto, como que se marca distancia con algunas instituciones. Pasa con la universidad privada por lo mismo, porque como que se siente lejana, se siente que no es cercana. Lo hemos hablado con los jóvenes de esta iglesia, con los líderes. Ayer mismo hablaba con una de las chicas de la iglesia y decía, hay algo diferente, y es que hay cercanía dentro de la iglesia, y ahí sí hablamos de institución nosotros, pero dentro de lo que nosotros normalmente hacemos, porque están pendientes de uno, porque quieren saber en qué nos pueden colaborar, cómo nos pueden apoyar, cómo nos pueden aportar, y por lo menos este tipo de espacios que se abren para que los jóvenes podamos expresarnos, pues en este caso en cabeza mía del Ministerio de Jóvenes, que podamos venir a hablar en un espacio como esto, creo que marca un punto de cercanía. Entonces creo que la distancia se da es porque definitivamente no se escucha a los jóvenes. Y tenemos que también ser muy conscientes de eso, que la iglesia tradicional, la iglesia católica, marcadamente está dirigida por personas de una edad ya representativa, ya de una edad se consideran más adultos. La iglesia cristiana en general también estamos viendo una explosión de muchos predicadores y pastores, pues jóvenes en nuestra misma nación, en nuestra misma ciudad, iglesias muy grandes cuyo enfoque es el tema de la juventud. En ese sentido creo que por eso no hay tanta distancia en el cristianismo que nosotros practicamos con la iglesia, por un lado como institución, pero otro como misterio, cuerpo de Cristo, y que por eso hay una marcada distancia entre los jóvenes normales de la sociedad y la iglesia católica como institución. Pastor, ¿usted considera que es motivo de preocupación esto de que los jóvenes crean en Dios, pero no crean mucho en la iglesia? A mí como pastor eso es motivo de persecución. ¿De persecución? ¿Preocupación? No, es sí, motivo de preocupación, Okay. que crean
en Dios y no crean en la iglesia. Y ahí volvemos a la pregunta inicial. Hay percepción, pero hay mucho de realidad. Tenemos que entender que la iglesia como institución, y hablemos de la iglesia católica y la iglesia protestante, la representan unos líderes. Y de alguna manera, los líderes son reflejo de lo que es la iglesia. Y no podemos tapar con un dedo el sol, como tampoco podemos nosotros ignorar los pecados de la iglesia. Y el hecho de que haya habido tantos escándalos a nivel de la iglesia como institución, de pederastia, de luchas internas, eso va desdibujando lo que debería ser la iglesia. Como Jesús dijo, son ustedes la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero los escándalos no solamente ha sido a nivel de la iglesia católica. A mí me parece que también a nivel de la iglesia protestante evangélica también ha habido mal testimonio. Ya sí ha habido algunos pecados de esa índole, no tan escandalosos como en el clero católico, pero también se han descubierto situaciones de abuso, de acercamiento inadecuado hacia jóvenes de las iglesias, pero también, sobre todo, el enriquecimiento de algunos líderes importantes en Colombia y en otras partes del mundo. Y como estamos tan intercomunicados, todo realmente se sabe. En ese sentido, yo considero que la imagen de la iglesia también ha sido afectada. Y para mí cuenta mucho el testimonio de la iglesia. Y a mí como pastor, pues, siento compasión por los jóvenes, porque el pastor Alejandro sabe que yo creo en la juventud. Y me encanta estar con los jóvenes. Y aunque ya yo soy un pastor ya de la tercera edad, pero sin embargo tengo un corazón joven y soy aliado de los jóvenes, pero me preocupa eso, porque yo considero que los jóvenes deben tener modelos de vida y no ver la iglesia solamente como una organización, una institución, sino como una comunidad que tiene cercanía con ellos y que de alguna manera les da respuesta frente a sus inquietudes. Hagamos una pausa aquí porque quiero dejar el tema de la iglesia para retomarlo un poquito más adelante, y ahorita hablaremos, porque así se titula además este programa, los jóvenes y las otras pandemias. Hay muchas pandemias más que están afectando a los jóvenes, así que después de este canto de alabanza, de adoración, vamos a retomar el tema de las otras pandemias, qué otras cosas, qué otros factores están afectando a los jóvenes, y luego volveremos al tema de la iglesia y de la familia, porque creo que siguen siendo claves en esta discusión. A todos ustedes, bienvenidos allí desde sus casas. Vamos a alabar al Señor. Dice su palabra que Él ha cambiado nuestro duelo en danza y que ha quitado nuestro luto y nos ha ceñido de alegría. Así que vamos a cantarle con gozo al Señor y adorarle. Allí desde sus casas ustedes se van a levantar sus manos y van a cantar con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Allí van a estar ustedes con sus palmas. Así. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Sopla
es lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vidas con clamor. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Lo proclamamos, Señor, y decimos, Señor Jesús, hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, 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 hosana al Rey. Hosana, 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 hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. A lo largo de este programa hemos venido hablando de muchos factores que están afectando la mentalidad de los jóvenes, su fe, su esperanza, su optimismo, su estado o percepción de bienestar propio y familiar. Hemos hablado, por ejemplo, de las instituciones, del gobierno, de la falta de reformas, del desempleo, hasta cierto punto de las redes sociales, de ese mal ambiente, de esa falta de oportunidades que ven los jóvenes como una de las causas por las cuales se sienten así y dan respuestas como las que al comienzo vimos en estas encuestas. Pero seguramente que hay muchas pandemias. Pastor Alejandro, usted que lidia todos los días con jóvenes, ¿cuáles son esas otras pandemias? ¿Cuáles pueden ser esas otras cosas críticas que hay en el ambiente que pueden estar afectando a los jóvenes en ese estado de ánimo tan negativo como el que se les ve hoy a muchos, no a todos, pero seguramente a muchos? La frustración, sin lugar a dudas, es una de estas, principalmente por no ver los sueños y expectativas cumplidos a través de temas como el desempleo, pero también, por ejemplo, lo que vemos en redes sociales, personas que sin estudio, personas que sencillamente por ser influenciadores y hacer cuanta bobada, porque realmente hay muchos que hacen simplemente bobadas, terminan con mucho dinero, con casas, con carros, entonces como que hay frustración, porque hay gente que dice, pero todo lo que yo me esfuerzo, los jóvenes dicen, todo lo que me esfuerzo, profesionales que dicen todo lo que estudié, para que al final salga otro tontazo, otra tontaza con cualquier boba y ya ahorita presuma que tiene y que puede hacer y que puede viajar y que se tomó una foto en la mañana en Dubái y en la tarde estaba cenando en Roma y en la noche ya podía estar en una fiesta en Nueva York. O sea, cosas de ese estilo frustran y eso viene entonces a ser parte de esas nuevas pandemias,
falsas expectativas a través de las redes sociales, y eso creo que conlleva a una muy fuerte, y es el tema de la depresión y el suicidio, que también lo vemos. Y pues aquí en la iglesia nosotros junto con mi esposa hemos tenido que atender muchos chicos en estado de depresión, en los cuales llevan a otras prácticas como el cutting, el sexting, tipos de cosas que terminan por debajeando de pronto su integridad moral, física, emocional al mejor postor, y desde luego eso también conlleva a temas de suicidio. Las tasas de suicidio entre los jóvenes son muy altas, entonces creo que también hay otras pandemias. Son tantas el tema de la secularización, el tema de la subjetividad, en fin, muchas situaciones que los jóvenes viven hoy, desde luego iniciadas o impulsadas por un mal manejo de las emociones, porque no sabemos manejar nuestras emociones, la soledad. Creo que podría quedarme aquí toda la noche hablando de situaciones diversas que hoy enfrentan los jóvenes, y quiero ser un poco empático también con quienes nos están escuchando, con quienes nos están viendo, porque también hay niños y adultos. Es decir, no solamente un tema de jóvenes, sino también tenemos adultos mayores, también tenemos adultos y niños que pueden estar pasando también por todas estas situaciones, estas pandemias, que en última es eso, ¿no? Una pandemia es algo que afecta a todos por igual. Pastor, antes de que usted conteste esta misma pregunta de cuáles son esas otras pandemias que afectan a los jóvenes en nuestro país, quiero agregarle otro factor, y es, muchos consideran que lo que le falta a la mayoría de jóvenes de esta generación es carácter para enfrentar justamente las adversidades, que a diferencia, dicen quienes creen esto, de generaciones anteriores que eran formados con un carácter mucho más recio para salir adelante, hoy estos jóvenes son un poco más endebles, digámoslo así, ante las dificultades. ¿Puede ser eso? ¿Puede tener algo que ver este factor generacional y la forma como los papás de hoy están formando a los muchachos? Bueno, perfecto en cuanto a eso, y lo uno con lo de las pandemias. Sí, me señor. parece que otra de las pandemias es el proteccionismo de parte de los padres. Me parece que los padres modernos de alguna manera quieren darle todo a sus hijos y verse reflejados en las propias frustraciones que ellos tienen. Yo no pude ir a la universidad, pero que mi hijo vaya. Y a veces el poco esfuerzo hace que los muchachos, como tú dices, no desarrollen eso que hoy se ha puesto de moda, esa frase, resiliencia, esa capacidad de aguante y de recuperarse aún de la derrota y de las dificultades, cosa que no ocurría antes, aunque nuestros padres eran casi que analfabetas, pero fue gente muy luchadora. No solamente tuvieron para sus hijos, sino hasta herencia les dejaban. Entonces hoy los muchachos también quieren que todo se les dé en bandeja de plata. No todos, porque yo tengo al frente aquí a un chico que está terminando la universidad, su ingeniería. Al ingeniero John, para mencionarlo. Al ingeniero John. Viendo. Y ese chico está estudiando con préstamo del IFES, que cuando termine su carrera, pues desde luego que va a tener una abultada deuda, pero él se está esforzando. Eso quiere decir que hay que desarrollar también en nuestros muchachos esa capacidad de que ellos también vean que el mundo es también para los valientes y los esforzados, y no esperar que todo se les sirva en bandeja de plata. Me parece que otra de las pandemias es la ruptura familiar. De alguna manera me parece que se ha roto la sana comunicación entre padres e hijos, hasta el punto que, como lo decía Alejandro, la falta de respeto. Yo me imagino que muchos muchachos salen a la calle sin ni siquiera decirle a los padres que se van a involucrar en una revuelta, y los papás se quedan con el corazón en la mano. Va a regresar mi muchacho. ¿Y cuántos muchachos no han muerto, no? Aunque
es una lucha legítima, pero me parece que tiene que haber una conexión con los padres para que de esa manera también haya protección. Pero me parece, y lo mencionamos aquí entre bambalinas, hace 100 años Ortega y Gasset, viendo la ebullición de su época, habló de la revolución de las masas. Y realmente lo que Ortega y Gasset dijo hace 100 años, sí, vino la revolución de las masas, y ahí después de la Revolución Francesa vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso era parte de la revolución de las masas. Pero hoy se está hablando de la tiranía de las redes sociales. Por ejemplo, la primavera árabe fue sencillamente todo a través, una revolución a través de las redes. Y hoy estamos viendo, y lo han dicho sociólogos, la tiranía de las redes sociales. Porque se puede programar cualquier cosa, un suicidio, se puede programar una revuelta, se puede programar lo que usted quiera, y me parece que esa es una pandemia ya sin control, que inclusive uno lee, bueno, quítenle el Twitter a fulano de tal, y lo hicieron en los Estados Unidos con Trump, porque en ese país, y mire esa revuelta que hubo en el Capitolio Nacional. Entonces, esa es una de las pandemias que estamos viviendo. Aquí en Colombia también hace poco le quitaron o le borraron un trino sí, a nuestro expresidente Uribe. Eso. Porque también iba por ese mismo lado de agitar un poco a las masas, Sí, ahora que usted sí, las sí. menciona. Quiero, pastores, volver un momento al pasaje que leímos al comienzo de este programa, porque tiene mucho que ver y nos va a servir como base para estas preguntas finales y estas conclusiones que vamos a estar sacando a propósito de este tema. Les recuerdo, es Isaías 40, desde el versículo 29, y dice, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo, pastores, que la Biblia parte de la base de que el Señor conoce a los jóvenes, de que el Señor sabe que los jóvenes se fatigan, se cansan, que son un poco volátiles, digamos, hasta cierto punto, que en algún momento de la vida les cae esta pesadumbre, este pesimismo, este mal ambiente, y que pierden la fe. Pero da la respuesta también, pero Dios le dará alas como de águilas a quienes esperan en Él, les dará nuevas fuerzas de tal manera que corran, en otras palabras, que luchen sin cansarse. Queridos pastores, ¿qué hacer desde la iglesia? ¿Cómo puede un joven en la iglesia encontrar, o qué podría esperar encontrar en la iglesia, de tal manera que la iglesia sea como ese trampolín que lo impulse, por lo menos anímicamente, por lo menos en su fe, para que pueda seguir adelante, para que no pierda las esperanzas, para que no crea que solamente en una revolución, en una lucha o en unas reformas terrenales pudiera encontrar la felicidad, sino que tenga un poco más de esa visión eterna que a veces les falta a muchos jóvenes hoy? Muy bien. Voy a decir mi parte antes de que el pastor Alejandro hable. Bueno, yo pensaba en eso esta tarde y pensé que una de las cosas que nosotros podemos proveer como iglesia a la juventud es hospitalidad. Ese término a mí me fascina, porque fue una de las costumbres del pueblo o de los pueblos orientales. No importaba quién pasara, había hospitalidad, y esa noche podía tener un techo y tener comida, y hasta los pies se los lavaban. La iglesia tiene que ser una comunidad hospitalaria, y cuando hablo de hospitalidad estoy hablando del que sea. Quien venga con un problema de confusión de género, que venga con un problema de intento de suicidio, que sea una persona que vive en determinado sector, me parece que como iglesia nosotros tenemos que seguir siendo hospitalarios. Otra cosa que nosotros podemos ofrecer como iglesia en nuestra red de jóvenes es el acompañamiento.
Y yo he visto, por ejemplo, aquí los sábados, que muchas veces vienen niñas llorando. Y yo noto que otra niña se acerca al pie de ella, habla con ella, ora. Eso se llama acompañamiento. Otra cosa, empatía, y tú lo mencionaste, ponerse en los zapatos del otro. Y me parece que los jóvenes, más que recibir juzgamiento y señalamiento, tienen que encontrar una comunidad empática. También apoyo. Y me parece que eso es muy importante, no solamente apoyo emocional, apoyo en determinadas circunstancias, económico también. Pero también tienen que encontrar una sana amistad. Diálogos abiertos como los que tuvieron hace poco los jóvenes. Pero también desarrollar un elemento que para mí es muy importante a nuestros jóvenes, una mente crítica. Porque es que nos dejamos llevar por las corrientes. Y me parece que la iglesia está también para enseñarles a pensar. Y que desarrollen mentes críticas. Y por último, mostrarles al Cristo encarnado. Yo admiro profundamente la vida y la frase de Pablo, porque eso es el Evangelio encarnado. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ese es mostrarles al Cristo encarnado. Y eso es un reto grandísimo, no el Cristo que lo caricaturizamos o hablamos teóricamente, sino, mira, así se vive el cristianismo. Pastor, ¿qué hacer desde la iglesia? No, pues el pastor me quitó casi todo, pero bueno, vamos a ver qué. No, definitivamente la iglesia tiene que proveer pensamientos claros, el primero de identidad, que podamos entender aquí quiénes somos y de dónde venimos. La respuesta, pues hijos de Dios y por tanto venimos de Dios. Tenemos también entonces que proveer, como mencionaba el pastor, la oportunidad de crear un pensamiento crítico que nosotros lo vemos desde el ministerio como independencia. Comenzar a desarrollar una relación con Dios totalmente que me haga dependiente de Él, pero independiente del otro. Es decir, mi espiritualidad no debo vivir de una espiritualidad prestada, sino vivir de una espiritualidad propia y que yo mismo logre desarrollar. Crear relaciones significativas, que en últimas también es algo importantísimo, las redes de apoyo que mencionaba el pastor y que nos ayudan a crecer unos a otros. Un ejemplo clarísimo que hemos desarrollado aquí en la iglesia en jóvenes es que muchos no quieren orar. Y es una realidad, los jóvenes muchas veces no quieren orar, pero llegan a la iglesia. Y es curioso, si 2 o 3 personas que no quieren orar escuchan a otro orando, terminan orando. Es algo que se vuelve a la vez misterio, pero que se desarrolla a través de unas relaciones significativas. A alguien a quien imitar, a alguien con quien compartir. Pero también otro sentido importante es el sentido de vocación y el ¿para qué estoy? Dar un sentido de propósito. Mencionabas hace un momento el tema del sentido eterno. El sábado pasado justamente hablábamos de eso en la reunión, y es de ¿para qué estoy? Si no es para seguir los pasos de Jesús y extender la obra que Él inició. Así que definitivamente el versículo también lo mencionaba hace un momento Isaías, esperar en el Señor. Y para eso pues definitivamente es enseñar a esperar, pero la única manera de enseñar a esperar es acompañando. Así que pues jóvenes que nos están escuchando, ustedes saben que cuentan con nosotros con un espacio para acompañarlos, muchas veces sin ningún tipo de pretensión, sencillamente un espacio para escuchar, si ustedes quieren ser escuchados, hablarles, si es que ustedes quieren escuchar un consejo, o como en muchas oportunidades, sencillamente guardando silencio, porque el hecho de sentirse uno acompañado en un espacio físico muchas veces es suficiente para poder ayudar a crecer. Y pues termino con una frase de una canción de Jesús Adrián Romero, y es que esperar en Él difícil sé que es. Mi mente dice no, eso no es posible, pero mi corazón confiado está en Dios, porque Él siempre ha sido fiel y nos ha sostenido, y creo que es lo que el Señor va a mantener en esto, es su fidelidad, y en eso es en lo que tenemos que esperar, que el Señor fue fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Hemos dicho que también en las familias hay muchas disfuncionalidades a veces, que muchos padres muchas veces también fallan, digamos, en esa comunicación que usted mencionaba ahora, pastor, con sus hijos. En fin,
hay que reconocer que en la casa hay mucho por hacer y también hay muchas fallas por corregir. ¿Qué recomendaciones, Pastor Elías, en principio usted, podríamos darles a los padres para que ayuden a mejorar la fe, el fundamento de sus hijos y que los hijos puedan ser capaces en su carácter de pasar estos tiempos turbulentos, estos tiempos en que quisiéramos ver cambios muy rápido, pero que hay veces tenemos que tener más nuestra fe puesta en Dios que en lo que un gobierno o lo que una autoridad pudiera hacer o ellos mismos pudieran lograr por medio de movimientos como estas manifestaciones que se han visto últimamente? Yo sé, padres, que nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero a mí me parece que un primer paso, cuando nos hemos dado cuenta que hemos fallado, es tener la valentía de sentarnos con nuestros hijos, así sea uno a uno, si tenemos varios hijos, y pedirles perdón. Yo sé que para un padre, sobre todo para los varones, es difícil pedir perdón, pero por ahí comienza el arreglo de las relaciones interfamiliares. Me parece que otra cosa es cambiar las actitudes. Nuestra cultura de tiempo atrás ha sido una cultura, yo le doy a mi hijo lo necesario, pero hace falta el abrazo, el decir te amo, el mirar a los ojos y decirle me siento orgulloso de ti. Entonces me parece que eso comienza a sanar las relaciones. Y estamos aquí en la iglesia promocionando, animando a los padres que tomen la iniciativa para que hagan el altar familiar con sus hijos. Eso es cultivar la espiritualidad. Y de otra forma, a mí me parece que el tiempo que pasamos con nuestros hijos es un tiempo muy, muy importante. Sacar espacios en medio de tanta ocupación para reír, para recordar nuestra niñez. Son cosas sencillas pero prácticas que nos pueden ayudar. Pastor Alejandro, usted me imagino que muchas veces ha hecho como de ese sacerdote que escucha en secreto de confesión a sus jóvenes. Posiblemente muchas veces les dicen, es que mi papá esto, es que mi mamá lo otro. Usted que conoce esos secretos que a veces los jóvenes no son capaces de decir en público, ¿qué consejo les podría dar a sus papás para que mejoren su relación con sus hijos y su papel como padres en la formación del carácter de sus hijos? Es un consejo sencillo, difícil de aplicar, pero sencillo. Y es busquen a Dios. ¿Sí? No sé, quisiera que se pudieran imaginar un triángulo en donde en los dos ángulos, en las dos puntas, en los dos extremos de abajo están el papá y el hijo separados por una distancia, y en la punta de arriba está Dios. En la medida en la que cada uno de nosotros nos acerquemos más a Dios, esa distancia entre padre e hijo se va a acortar. Es necesario entonces buscar a Dios, leer la Biblia, y como dice el libro de Proverbios, quien lee, el propósito de los proverbios es adquirir sabiduría para encontrar el justo juicio y poder vivir bien. La Biblia completica nos enseña también a desarrollar esa sabiduría, pero la oración, el altar familiar, el venir a culto en familia comienza a crear unos lazos, porque sencillamente nos estamos acercando a Dios. Y en el peor de los casos, que sé que no es así, pero si yo como papá me acerco a Dios o yo como hijo me acerco a Dios y mi contraparte no lo hace, lo más malo que puede pasar es que yo estaré escondido en el corazón de Dios y no sufriré. Así que mi consejo práctico es: busquemos a Dios con todo lo que nosotros somos. Justamente a partir de esto quiero hacer el cierre, pero no sin antes darle muchas gracias a usted, Pastor Alejandro, por haber participado en este programa tan pertinente en estos momentos y en estos tiempos de convulsión. Así que muchas gracias por su participación. Henry, por la invitación, por el tema tan
pertinente como lo dices, y porque se convierte en un desafío para seguir, ¿no? Esto no es un tema cerrado, sino que es un tema que sigue hacia adelante. Alejandro, invite a los muchachos que repliquen esto con otros. Sí, no, como siempre se los decimos los sábados, por favor, comenten, compartan y reaccionen. Es decir, es muy sencillo que usted comparta toda esta situación, todo lo que estamos viviendo con un clic. Las redes sociales nos permiten compartir, invitar a muchos otros con un clic. Así que dele clic en compartir, coloque ahí lo que quiera en su mensaje, pero comparta a otros. Y los sábados a las 5 lo espero para que podamos hablar de muchas situaciones que nos competen a los jóvenes y que nos ayudan a crecer juntos. Ahorita usted tiene una última misión, pastor, y es hacer una oración de cierre. Usted que conoce el corazón de los jóvenes, que ha estado tan cerca de ellos en estos tiempos difíciles, y también orará seguramente por las peticiones que están llegando a través de nuestras redes sociales. Pastor Elías, muchas gracias por haber participado. Sé que el tema es inagotable y que podríamos aquí quedarnos otras 2 horas, pero pues todo tiene su tiempo, así que muchas gracias. No, gracias a ti, Henry, que eres un excelente conductor de este programa y nos ayudas mucho, y tú sabes que te apreciamos mucho. Muchas gracias. Quiero decir como a manera de cierre lo siguiente, y es que efectivamente, jóvenes, todo puede fallar en la vida. Puede fallar la misma iglesia, puede fallar la familia, pueden fallar sus propios planes, puede fallarle la universidad, puede fallarles a ustedes la empresa donde trabajan, pueden fallar los cálculos que hicimos para tener un mayor bienestar en nuestra vida, pueden fallarnos las esperanzas, pueden fallarnos muchísimas cosas, pero algo que nunca nos va a fallar es Dios. Y el pasaje que nosotros leímos al comienzo, que retomamos hace poco y que quiero retomar para cerrar, dice: Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, ustedes se fatigan y se cansan, ustedes como jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ustedes, muchachos, son creación de Dios. Dios conoce sus mentes, sus corazones, conoce sus vidas, sus día a día, conoce lo más profundo de sus sentimientos. Dios conoce eso que los papás, que la iglesia, que el patrón, que la universidad, que sus amigos a veces no alcanzamos a ver. Dios sí que lo conoce, y Dios sabe cuáles son sus sueños, Dios sabe cuáles son sus planes, Dios sabe de esas lágrimas que ustedes muchas veces a solas seguramente han derramado, presas de la frustración, de la desesperanza. Pero en Dios siempre ustedes podrán encontrar ese fundamento firme, ese fundamento seguro para poder seguir adelante. Dios, muchachos, nunca les va a fallar. Todo lo demás puede fallar, pero Dios no les va a fallar. Así que mucho ánimo, sigan adelante, crean en Dios, lean su palabra, oren, y yo sé que Dios los va a ayudar a salir adelante, porque en medio de la turbulencia, en medio de las tempestades, Dios, Cristo, sigue siendo esa roca firme sobre la cual quien edifica nunca será conmovido. Dios los bendiga. Los dejo con el pastor Alejandro, quien va a hacer una oración por ustedes, muchachos, pero también por todas nuestras familias y por todas esas peticiones que en familia tenemos en esta noche. Pastor Alejandro, muchas gracias. Señor bueno, en esta noche queremos colocar delante tuyo a cada una de las familias, a los jóvenes, Padre Celestial, lo que hemos hablado en esta noche, que por favor cale en nuestros corazones. Creemos, Señor, en tu fidelidad, creemos en que tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Creemos que tú estás en medio de nuestras familias, en medio de nuestras generaciones, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, acrecentada por esta pandemia, Señor. Por esto, Señor, oro por los jóvenes, pidiendo, Señor, que tu bendición y tu voluntad sea sobre cada uno de ellos. Pero también, Señor, como papá, como pastor, como representante de una institución, te pedimos perdón a ti, Señor, porque Amén. En circunstancias, Señor, hemos dejado al lado la empatía, hemos dejado al lado la solidaridad, hemos dejado al lado la compañía, Señor. Por eso hoy pedimos perdón delante tuyo, Jesús, con el firme propósito de
recuperar el camino, Señor, de corregir y avanzar, Señor, de no quedarnos sembrados en lo que no nos permite crecer, Señor. Por tanto, olvidamos ciertamente lo que ya está atrás y nos extendemos hacia adelante, hacia donde estás tú, Señor, hacia donde está la esperanza que solamente en ti podemos encontrar, buen Dios. Por eso oro, Señor, para que los jóvenes en ti encuentren esa bendita esperanza que cada uno necesita, que encuentren en ti la motivación para seguir adelante, que encuentren en ti, Señor, el deseo y el anhelo de proyectar sus vidas. Jesús, oro, Padre bueno, por las familias de los jóvenes, Señor, por sus padres, oro por sus hermanos, por sus abuelos, Padre bueno. Oro, Señor, también por lo que será adelante de cada una de estas familias, es decir, oro por futuros esposos, por futuras esposas, Señor, para que tú, Señor, crees desde la base que es la familia, una mejor sociedad. Enséñanos a ser como tú, Señor, para poder crear una sociedad diferente con base en lo que tú deseas, Señor, que por favor nos podamos crear como generaciones que crecen en tu palabra, que crecen en la oración, que crecen en la coinonía, que crecen en la comunión, Señor, que no ven el cristianismo como un accesorio, sino como una decisión completa de vida, Padre Celestial. Por lo mismo también oramos por nuestras familias extendidas, por aquellas personas que se encuentran en este momento enfermas y necesitadas de ti, Señor. Oramos por las personas que están en las clínicas, oramos por nuestro hermano Jaime Soler, oramos por nuestra hermana Daisy Reina, oramos por nuestro hermano Pío, por cada uno de los familiares, Señor, que han colocado sus peticiones en medio de esta transmisión, para que tú, Señor, estés en medio de ellos, rodeándolos, Señor, infundiendo aliento, Señor, multiplicando las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Pero también oramos por aquellos que están en búsqueda de un empleo, en búsqueda de un negocio, Señor, por la reactivación económica de la que hemos hablado recientemente. Por favor, Jesús, que seas tú ayudándonos a todos y cada uno de nosotros, aquellos que están dolidos en su corazón, que necesitan de un abrazo, que sus almas están quebrantadas. Por favor, Señor, socórrelos y abrázales en este momento, Padre Celestial. Encomendamos en ti esta noche, Señor, creyendo que el descanso será reparador y que el día de mañana y los próximos días estarás con cada uno de nosotros, Jesús. Gracias porque tu presencia nos acompaña, Señor. En el nombre tuyo hemos orado, Señor. Amén y amén. 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 Estos son los anuncios para el mes de junio. El tema del mes, volvamos al primer amor. Si aún no sigues las redes sociales de la iglesia, te invitamos a seguirlas. Nos encuentras como Iglesia Cristiana, Discípulo de Cristo, Ciudad Berna, en Facebook, Instagram y YouTube. Programa tu agenda para este mes. De lunes a sábado, tiempo de oración, de 8:30 a 9:30 de la mañana, iglesia abierta. Los lunes de junio son de altar familiar. El material lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, o en nuestro sitio web www.icdcberna.com.co. Los jueves son de Junto a la Mesa. Aquí podrás encontrar temas de actualidad, familia, oración y estudio bíblico a las 7 de la noche por Facebook Live. Los sábados nuestros jóvenes tienen su reunión a las 5 de la tarde. Nos encuentras en redes sociales como Jóvenes de Severna. Los domingos regresamos a nuestra reunión presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana y seguimos con las transmisiones por Facebook y YouTube. Diligencia el formulario de inscripción. Esto lo hacemos con el fin de controlar el aforo. Lo encuentras en nuestro sitio web www.icdcberna.com.co y en las redes sociales Facebook e Instagram. La escuela dominical continúa virtual a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Recuerda, las clases las puedes encontrar en nuestras redes sociales oficiales o en Facebook y YouTube. El 20 de julio celebramos el Día del Padre. Será una reunión muy especial. Recuerda que todos los domingos celebramos la Cena del Señor. Es una muy buena oportunidad para compartir en familia. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera y lo que rinde tu campo cada año. Deuteronomio 14:22. Las donaciones las puedes hacer en Nequi Bancolombia y en el Banco Caja Social. Haznos llegar el soporte a la iglesia vía WhatsApp con todos tus datos personales. La obra social no se detiene. Trae tus donaciones de mercado a la iglesia o ponte en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. Proverbios 11:24. Buscamos músicos. Si sabes tocar alguno de estos instrumentos, bajo, batería,
piano, guitarra o sabes cantar, llegó el momento de poner tus dones y talentos al servicio del Señor. Únete al Ministerio de Alabanza ICDC Berna. Solicita el formulario en la cabina de sonido o con nuestros ujieres. También te puedes poner en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico ministeriodealabanza@icdcberna.com.co. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. 1 de Pedro 4:10. Te esperamos. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado